Entonces, ¿qué es la farmacoterapia relacionada? Es una sistematización de un proceso que te permite llegar a un plan farmacoterapéutico eficaz, seguro, aceptable y conveniente. ¿Ya? Entonces, ¿qué te permite esto? Adquirir criterios para seleccionar medicamentos. O sea, se llega a la farmacoterapia relacionada con los criterios de selección, con la metodología para la selección y el análisis crítico de la medicina basada en evidencias, que hemos dicho, y aplicar la estrategia de esto que se llama farmacoterapia orientada al paciente. La siguiente. Vamos a explicar ahora sí el alcance de los conceptos de criterios mayores y menores. ¿Ya? Hemos dicho, los principales criterios que utilizamos para llegar a una farmacoterapia relacionada son los primarios, ¿no? La eficacia, la seguridad, y los secundarios hemos dicho la conveniencia y el costo. ¿Ya? La siguiente, ¿qué significa, digamos, eficacia o de dónde sale la eficacia? A partir de ensayos clínicos y datos de efectividad provenientes de estudios observacionales. Esto es ya en la práctica diaria hospitalaria, ¿me entienden? O sea, nada está colgado al azar. Todo lo que utilizamos en terapéutica tiene que estar respaldada por estudios científicos. Bueno, eso es eficacia. La seguridad, ¿en qué está respaldada? También en estudios clínicos, preclínicos y un seguimiento que se llama farmacovigilancia, que es desde el momento en que el fármaco sale a ser comercializado y es utilizado en poblaciones. ¿Ya? La conveniencia, ¿de dónde sale o de dónde la buscamos? También en datos o estudios que nos revelan cuál es la adherencia del paciente y cómo estos estudios son relevantes desde el punto de vista clínico. Y finalmente el costo se averigua haciendo estudios de mercado y haciendo un poco encuestas a pacientes, ¿ya? Para ver si pueden o no pueden adquirir este compuesto si el sistema público no lo cubre. La siguiente. Entonces, eficacia y efectividad, la siguiente. ¿Qué es eficacia y qué es efectividad? Parecían que son conceptos iguales, ¿no ven? Pero no son. ¿Ya? Eficacia es la probabilidad que un promedio de individuos se beneficie con la aplicación de un tratamiento bajo condiciones ideales, es decir, establecidos previamente. Es decir, es como hacer un estudio observacional, ¿no ven? Pero ¿qué es la efectividad? Es ya en el terreno. Significa probabilidad de que un individuo de una población cualquiera, ¿no?, se beneficie de un tratamiento en base a condiciones o en condiciones reales. ¿Listo? Ambos conceptos, eficacia antecede a la efectividad. Es decir, nosotros tenemos que estar seguros, si un fármaco es eficaz, demostrado en estudios, tiene que ser eficaz también en la práctica que nosotros hacemos en el uso de medicamentos. ¿Ya? O sea, hay que comprobar en el terreno si de verdad todo lo que está escrito es verdad, ¿no es cierto? La siguiente. Aquí están los niveles de evidencia. Les he dicho, ¿cómo nos apegamos nosotros en la búsqueda criteriosa de la evidencia científica? En esto hay estudios que tienen evidencia débil y hay estudios que tienen una fuerte evidencia y que son los más seguros, digamos, de analizar. Por ejemplo, los ensayos clínicos controlados, los ensayos clínicos no controlados, los estudios de cohortes, tienen una fuerte evidencia, más que los estudios de casos o el estudio de un caso o la experiencia personal de un médico. ¿Estamos? Entonces, si el estudio está respaldado por evidencia fuerte, no hay duda de que estamos bien respaldados. ¿Ya? No hay terapéuticas que hoy día se me ocurre utilizar acitromicina y mañana voy a utilizar ciprofloxacina. ¿No ven? Para tratar una infección. Por ahí le achuntó, ¿no ven? No existe eso. Cuando vas a tomar una decisión terapéutica, si lo vas a hacer, estudia y ve cómo anda la práctica en otros ambientes. ¿Qué estudios respaldan tu decisión terapéutica? La siguiente. Ese es el sustento y la base de la medicina basada en evidencia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se evalúa la eficacia y la efectividad? Hemos dicho, los ensayos clínicos disponibles, hay que buscarlos, hay bases de datos, hay lugares donde uno puede entrar y ver muchos estudios, sobre todo los meta-análisis, ¿no?, que son estudios en varios centros, que nos ayudan a seleccionar criteriosamente la literatura que buscamos, ¿no ve? También revisiones sistemáticas publicadas, las conclusiones de ellas, y existen otras fuentes que utilizamos cuando estábamos estudiando farmacología, que son guías de práctica clínica, ¿no es cierto?, y evaluaciones hechas por organismos independientes, es decir, por organismos que no tienen conflicto de intereses, ¿no ven? Organizaciones
Por ejemplo, la Sociedad de Cardiología va a publicar un estudio respecto a los inhibidores de enzima convertidora. Ese es un organismo independiente que no tiene conflicto de intereses y que va a evaluar la eficacia de estos fármacos. ¿Ya? Pero si es un laboratorio que te publica un estudio que respalda su uso, ya hay conflicto de intereses, no es válido. Es como un marketing más. Las opiniones de expertos también alguna vez tienen validez y otras fuentes que tienen menos validez, obviamente. La siguiente. Veamos a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad. La siguiente. Mira, las cosas a veces no son como parecen, ¿no es cierto? Esto es una tabla lisa, pero parecida por los gráficos, que tiene huecos y tiene una característica 3D, ¿no es cierto? Y no es así. La siguiente. Entonces, la seguridad se refiere a que todo fármaco tiene efecto negativo. Todos los fármacos tienen efecto negativo. ¿Ya? No todos los fármacos tienen solo efectos terapéuticos benéficos. Todos ellos tienen efecto adverso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la seguridad? Justamente es esto, es la vigilancia de estos efectos que pueden presentarse en el uso clínico de fármacos. ¿Listo? ¿Cuándo un fármaco es seguro? Cuando tiene más efectos benéficos que efectos adversos. ¿Vamos? Ya. Entonces, hacemos un proceso tanto de farmacovigilancia en el uso clínico masivo y los investigadores antes, en las fases preclínicas o clínicas, ¿no? Antes de que se apruebe, también deben vigilar de que este fármaco no produzca efectos adversos más que efectos benéficos. Entonces, si sale al mercado y si en el mercado hay farmacovigilancia, la seguridad es permanente, es decir, es vigilada permanentemente por los usuarios, que somos, bueno, los prescriptores y obviamente el paciente, ¿no es cierto? A veces este proceso dura toda la vida del fármaco y vamos a ver ejemplos de que hay fármacos que salieron muy seguros en estudios previos y que al poquito tiempo de haber salido al mercado han sido retirados porque en la farmacovigilancia se detectó graves efectos adversos. La siguiente. Mira, dice, el desarrollar un nuevo medicamento, ponen un poquito de foco, yo lo veo medio borrosito, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Ahí está mejor, ¿no? Ya. Dice, es un trabajo muy largo de los investigadores en los laboratorios, a veces tardan 10 años en patentar una droga, ¿no es cierto?, desde el momento en que se descubrió la molécula que la contiene. ¿Estamos? Es decir, 10 años para comercializarla, de estudios y estudios, de buscar que el medicamento es eficaz y es seguro. ¿Listo? Y fíjate, solo uno entre 10.000 compuestos llega al mercado. Lo que quiere decir de que hay labor investigativa realmente muy intensa en cuanto a la generación de nuevos fármacos. Dos son las etapas más importantes que debe superar un nuevo compuesto antes de llegar a tener este rótulo de seguridad. ¿Ya? La primera es la etapa preclínica de investigación, tanto in vitro como in vivo como en voluntarios. ¿Listo? La etapa clínica incluye voluntarios y pacientes. ¿Listo? Y más o menos esta etapa clínica, donde ya se experimenta o se comprueba la eficacia o la seguridad en personas voluntarias, es la etapa más larga, a veces dura de 2 a 10 años. Entonces, un fármaco nuevo ha pasado casi 10 años de investigación. ¿Vamos? O sea que hay que tener mucho respeto, sobre todo por el nombre propio del compuesto y por el uso racional. No vamos a alterar por nuestros errores ortográficos el nombre original del fármaco. Primera cosa que les recomiendo. Y la segunda es de que hay que hacer un uso racional, es decir, hay que respetar la posología o las recomendaciones que tiene ese compuesto para su uso clínico adecuado. La siguiente. Fíjate, la farmacovigilancia es el estudio que se hace o la vigilancia farmacológica que se hace post comercialización. ¿Ya? Es decir,
nosotros todos los usuarios estamos obligados a estar pendientes de los efectos adversos que presenta una terapia. ¿Ya? Y esto dura toda la vida del fármaco, toda la vida útil del fármaco. Y si hay un efecto adverso inusual, hay que reportar. ¿Listo? Yo, por ejemplo, fíjate, yo soy cirujano gastroenterólogo, utilizaba mucho la cisaprida como un fármaco cuando salió, prokinético, eficaz en el reflujo gastroesofágico. Pero al poco tiempo me di cuenta de que los pacientes se quejaban de taquicardia y de insomnio o de disnea, dificultad respiratoria. No me di cuenta mucho, digamos, no le di mucha importancia, pero después empezaron a aparecer más reportes. Y el medicamento fue retirado 4 años después del mercado mundial porque producía problemas cardiovasculares severos, problemas de hemorragia cerebral severa, trombosis arterial anticelular. Entonces, no va más la cisaprida, no existe más. Existen derivados que tienen una eficacia y una seguridad mucho más respaldada. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, se han identificado algunos problemas que tienen los fármacos en cuanto a su seguridad, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con el uso adecuado, porque a veces los pacientes alteran los regímenes de dosificación y eso no está bien. Ojo con las dosis, ¿no ven? 10 miligramos una vez al día no es igual que 10 miligramos 2 veces al día, ¿no ven? Para que le hagan, esté mejor, esté más rápido, ¿no es cierto? No existe eso. Hay que respetar los regímenes y los tamaños de dosis establecidos. La dependencia, la ineficacia, digamos, las interacciones con otros fármacos. Hay pacientes que ya reciben fármacos, si le agregamos uno nuevo, a veces este interactúa con los que ya está tomando, hay que tener mucho cuidado. Y también la toma de alimentos y obviamente vigilar mucho las reacciones adversas, que es la farmacovigilancia en cuanto a seguridad. Así. Entonces, estas reacciones adversas pueden ser perjudiciales y obviamente pueden incapacitar al médico en el uso de algunos fármacos en pacientes determinados. ¿Ya? Yo no puedo exponer a un paciente a un efecto adverso que puede atentar contra su vida buscando un efecto benéfico. ¿No ve? Siempre hay que poner en la balanza beneficio-costo. ¿Ya? Beneficio-riesgo. ¿Ya? Si el beneficio es mayor que el riesgo, utilizo. Pero si el riesgo es mayor que el beneficio, no utilizo. Me voy a otra alternativa terapéutica. Fíjate, las reacciones adversas a medicamentos, se abrevia así, RAM, está entre las 10 causas principales de muerte en el mundo. La siguiente. Este es un gráfico, ¿no es cierto?, muy ilustrativo. ¿No ve? El médico le dice, yo le advertí que este medicamento producía algunos efectos adversos. Y el tipo está con antenas, tiene orejas de Dumbo y le han salido pelos en la nuca, ¿no es cierto? La siguiente. Seguridad. Entre signo de interrogación. Fíjate, aquí está algunas experiencias que quiero mostrar. Por ejemplo, el Rofecoxib era una molécula que salió al mercado como un fármaco antiinflamatorio altamente selectivo, inhibidor de la COX-2, que no se metía con la COX-1, se metía con la COX inflamatoria y no con la ciclooxigenasa constitutiva. Por lo tanto, era muy bien utilizado como un fármaco a largo plazo para enfermedades reumáticas, inflamatorias, sin producir gastroagresión. ¿Ya? O sea, respetaba el funcionamiento gastrointestinal. Pero ¿qué pasó con este fármaco? Al poquito tiempo que salió, empezaron a aparecer infartos y accidentes cerebrovasculares. Y fue retirado del mercado. ¿Por qué razón? Por la farmacovigilancia. ¿Ya? Otra historia es esta, la serivastatina es una estatina, que es un hipolipemiante que se utiliza, derivado de las estatinas, que se utiliza para bajar el colesterol, el HDL de colesterol y mejorar un poco el tema de la hiperlipidemia. Se producía un efecto adverso que era la rhabdomiólisis, es decir, la destrucción muscular, la elevación de cifras de creatinina que sobrecargan al riñón y a veces producen insuficiencia renal. Entonces, esta serivastatina fue retirada del mercado por este efecto adverso, la rhabdomiólisis. Y además,
que a veces como se combinaban con los fibratos, esta rabdomiólisis se multiplicaba por 10, entonces era altamente peligrosa. La seribastatina se fue del mercado mundial y es un medicamento difundido. Quedan otras, ¿no ves? Otras, la atorvastatina, etcétera, etcétera. Pero este se fue. Así bien. Entonces, ¿cómo se evalúa la seguridad? En estudios preclínicos, en ensayos clínicos y en la farmacovigilancia. Supuestamente los medicamentos que pasan esto y esto son seguros, ¿no ven? Pero hay que verlos. Y ahí estamos en la farmacovigilancia. La siguiente. ¿Ya? Los ejemplos más típicos están acá. ¿Ya? La cisaprida en 1991 salió como un prokinético muy eficaz para el reflujo gastroesofágico. Duró 9 años y se fue. ¿Por qué? Porque había arritmias y muerte súbita. ¿Listo? Otro ejemplo es la troglitazona, es un medicamento que se utiliza para el diabetes tipo 2, mejora el desempeño de la insulina a nivel muscular. Era muy utilizado en la diabetes tipo 2. El 97 salió y el 2000 se fue, o sea, 3 años después. ¿Por qué razón? Hepatotoxicidad. ¿Listo? Y así pasó con muchos fármacos. Hay que tener mucho cuidado, les digo. Por eso es de que algunas ediciones de libros que están muy pasadas no sirven para el uso, o sea, utilizar como fuente de consulta actual. Ayer me preguntaba un estudiante, ¿tengo el caso onceava edición? ¿Sirve? No, no sirve, botarlo a la basura. ¿Por qué? Porque el caso en la onceava edición ya tiene nuevos fármacos y algunos que estaban en la onceava ya no están. ¿Bien? Muy bien, la siguiente. Fíjate, la seguridad tiene que ver con la incidencia de la RAM, la gravedad de la RAM, y hay que asociar esto a veces al tiempo de vida que tiene el fármaco, y cuando decidimos utilizarlo hay que siempre poner en la balanza el beneficio versus el riesgo, lo que les había dicho hace un momento. La siguiente. La conveniencia, la siguiente. ¿A qué se refiere cuando hablamos de conveniencia? Al cumplimiento de la terapéutica, es decir, conjunto de propiedades o circunstancias que hacen que el paciente se adhiera a la terapéutica y la cumpla. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver a veces con la vía de administración. ¿Sí? La vía oral es más aceptada que otra vía, ¿cierto? La posología, es decir, cuántas veces al día voy a tomar y por qué tiempo voy a tomar. Tiene que ver con la disponibilidad, si hay o no ese medicamento en el mercado. Tiene que ver con la aceptabilidad de que el paciente diga, doctor, voy a hacer el tratamiento y voy a cumplir con el tratamiento, ¿no es cierto? Y también el médico acepte el fármaco como uno de sus fármacos personales y finalmente el farmacéutico diga, bueno, si yo tengo, yo lo dispenso, ¿entienden? O sea, este cumplimiento depende, digamos, de muchos actores y muchas circunstancias. La siguiente. Mira, si el medicamento es adecuado, es seguro y es eficaz, el médico puede tomarlo como su fármaco P, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto al paciente, hay que considerar algunas cosas. La siguiente. Por ejemplo, la vía de administración. ¿Ya? La vía oral es mucho más tolerada que la vía parenteral. ¿Vamos? La forma farmacéutica, las cápsulas o las tabletas son más aceptadas que las ampollas o que las suspensiones. ¿Listo? Y mejor si son tabletas rojas. He hecho un estudio del color de la tableta que el paciente prefiere tomar. Las rojas son mejores que las otras. Interesante, ¿no? ¿Cuál es la causa? Nadie sabe. Pero es así. La posología. Es mejor tomar una vez al día durante corto periodo de tiempo que tomar 4 veces al día por un mes, ¿no es cierto? El paciente prefiere terapias cortas y mejor si son monodosis. ¿Vamos? Eso también hace de que se adhiera o no se adhiera al tratamiento. Luego hay manejo de dispositivos. Mejor si es vía oral y sin ningún dispositivo que utilizar bombas de insulina o jeringas de insulina y aplicarse él mismo todos los días su medicamento. Esto es menos aceptado por el paciente que el tomar solo una cápsula. ¿Entiendes? Las condiciones de almacenamiento, algunos fármacos requieren, como por ejemplo, las heparinas de cadena de frío. Hay que tenerlas en el refrigerador a determinada temperatura y sacarlas antecitos de ponerse. Eso es mucha lata. Si le das al paciente una capsulita y la puede poner en su bolsillo, mejor, ¿no es cierto? Y la toma cuando quiere. Mejor sería eso, ¿no es cierto? Entonces, todo esto influye en la aceptabilidad. La siguiente.
Ahora, también hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Hay contraindicaciones severas. No puedo utilizar fármacos como el diclofenaco sódico a altas dosis en un paciente que tiene una enfermedad reumática si sé que ese paciente tiene insuficiencia hepática o tiene problemas hepáticos. ¿Por qué? Porque el diclofenaco sódico se metaboliza a nivel hepático. El hígado tiene que estar intacto para poder metabolizar la droga. Si no metaboliza hay efecto tóxico. Entonces no puedo utilizar. ¿Entienden? Entonces hay contraindicaciones. ¿Qué haré? Le daré otro antiinflamatorio que no se metabolice tanto a nivel hepático, ¿no es cierto? Puedo elegir otro fármaco que no tenga metabolismo hepático. Lo mismo pasa con las interacciones, ¿no ven? Si un paciente está recibiendo calcio, recibe una terapéutica con calcio porque tiene osteoporosis y tiene hipertensión, no le daré un antagonista cálcico, ¿no ven? Quizás puedo elegir otro tipo de tratamiento, le daré un diurético, tal vez le daré un beta bloqueante y no un antagonista cálcico. Porque hay interacciones que a veces no conviene provocar. Hay que tener mucho cuidado con el funcionamiento renal y hepático y también si está embarazada o no y si está lactando o no la mujer. La siguiente. Fíjate, la eficacia y la seguridad son los criterios mayores, los criterios que nos hacen tomar decisiones adecuadas. La conveniencia y el costo quizás son criterios menores, ¿no ven? Pero ¿cuándo adquieren importancia estos criterios secundarios? Cuando tenemos dos fármacos que tienen igual eficacia y comparable equivalencia en la seguridad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál elegiré? El de menor costo y el que se diera mejor al paciente. ¿Me entienden? El que el paciente diga como, y el médico también, como la terapia más adecuada. ¿Listo? En ese momento sí adquieren importancia significativa. La siguiente. Entonces hay que adecuar siempre los tratamientos a las características particulares del paciente. ¿Listo? Estamos en Cochabamba, ¿no? Cuando tú le dices a un cochabambino, tiene que tomar un comprimido antes de las comidas, estamos en peligro, ¿no? En el mundo normal, uno come 3 veces al día. ¿Eh? En el mundo cochabambino, ¿cuántas veces se come? Todo el tiempo, pues. Entonces el paciente se va a echar 8 cápsulas al día. Hay que tener cuidado. Entonces, le tendrás que recomendar que tome una cada 8 horas y anotárselo. ¿Me entiendes? Porque es fácil que se confundan y haya sobredosis y toxicidad. ¿Listo? Y cuando hay estudios que dicen que la dosificación, el margen de dosificación o la ventana terapéutica del fármaco, que es el rango donde se mueve la dosis, es muy chiquitito, por ejemplo, pónganse la morfina, los opioides, o los fármacos como los barbitúricos, que tienen una ventana terapéutica muy chiquita, una mínima variación de la dosis puede producir o efecto tóxico o efecto subterapéutico. ¿Entiendes? Entonces, en estos casos hay que a veces monitorizar bien y supervisar bien la terapéutica. Hay fármacos que solo se utilizan mejor en un ambiente hospitalario, no en un ambiente ambulatorio. Y vamos a ver después en la asignatura, en farmacología clínica, cuáles son estos medicamentos. ¿Ya? Altamente peligrosos para que el paciente maneje por sí mismo y seguros cuando se utiliza en un medio supervisado, como el hospital. Así es. Muy bien, ¿cómo se mide la conveniencia? Hay fuentes de información también. Hay fichas técnicas, hay estudios de adherencia de tratamientos y encuestas de preferencia hechos a pacientes. ¿Ya? Hay evidencia científica. La siguiente. Fíjate, no es lo mismo recomendar una terapia en un ambiente ambulatorio que un medio hospitalario. ¿No? Aquí hay que convencer al paciente de que ¿no? acepte la vía oral, de que hay que respetar el régimen de dosificación, de que tiene que hacerlo en horarios, de que tiene que cuidarse de algunos alimentos, ¿no? Si es antes de los alimentos o después de los alimentos, en fin, hay que tratar, digamos, de que el paciente se adhiera y cumpla el tratamiento. En cambio, en un ambiente hospitalario, la cosa es menos, es decir, menos posible de que sea alterado el esquema de tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente está internado, está con una vía intravenosa,
aparece la enfermera y le guste o no, igualito le pone el fármaco, ¿no es cierto? Y el tratamiento se cumple porque las indicaciones hospitalarias son manejadas como órdenes médicas. Y una orden médica se discute o no se discute. No se discute, ¿no es cierto? Se cumple. Las enfermeras en los hospitales están para cumplir todo lo que el médico escribe como prescripción hospitalaria. ¿Listo? Entonces, aquí más o menos no hay flexibilidad. Aquí se cumple el tratamiento. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque es el paciente el que puede cumplir o no cumplir la terapia. ¿Me entiendes? Y a veces por mala información y por una mala relación médico-paciente, no cumple. La siguiente. ¿Cuál sería la situación ideal? ¿No es cierto? Tener medicamentos seguros, eficaces, todos convenientes y todos baratos, ¿no es cierto? Pero eso es el mundo que no existe, ¿no es cierto? Pero hay que lograrlo, o sea, esto a través de la farmacoterapia razonada, tú puedes lograr de que esto tenga lo más cercano posible, ¿no ven? ¿No? Reflejo a esto que es ideal, ¿no? Es decir, esté lo más cerca posible a lo ideal, ¿no? Pero eso lo puede hacer solamente el médico. El único profesional autorizado para prescribir es el médico. Ni la enfermera, ni la bioquímica. El odontólogo puede prescribir, te digo, del maxilar superior y del maxilar inferior, porque por arriba y por debajo no maneja. ¿Ya? Maneja antiinflamatorios, maneja antiinfecciosos, pero ahí para la farmacología odontológica. Quienes manejan de verdad fármacos somos los médicos, los únicos que podemos prescribir, supervisar y cambiar de terapia. ¿Me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo y el conocimiento de la farmacología. No es chiste estudiar farmaco y decir, voy a probar, revisar exámenes pasados, o no voy a estudiar porque no me convence mucho. Oye, si no eres un buen terapeuta, es porque no has estudiado bien farmacología. El 90% de los problemas médico-legales que se ventilan en juzgados y cárceles está por errores en la terapéutica, está por errores, malas decisiones tomadas en mal uso de fármacos. ¿Me entiendes? O sea, decisiones equivocadas en el uso de medicamentos. Y hay N cantidad de ejemplos, N cantidad. O sea que vos estás obligado a hacer las cosas bien, ¿cierto? Y una de las formas de hacerlo bien es ser un buen terapeuta. ¿Y cómo vas a ser un buen terapeuta? Cuando utilices bien y racionalmente fármacos. ¿Listo? Les digo, ¿cuál es la diferencia entre un médico egresado de San Simón y un médico egresado de otras universidades? El médico egresado de acá hace terapéutica razonada y hace tratamientos de afecciones que comprometen la salud del paciente. Los otros, los que salen de otras universidades privadas, son los sintomáticos, es decir, si hay fiebre, si hay tos y hay diarrea, le dan antipirético, un antitussígeno y un antidiarreico. ¿Está bien eso? No, ¿ves? Hay una diferencia muy grande entre tratar al paciente con un criterio que es la farmacoterapia orientada al paciente y otra cosa es ser instintivo y sintomático. La siguiente. Y finalmente el costo. Ya te digo, la siguiente. Vamos a ver, es importante sí, pero considerando primero los primeros, ¿no? Yo prefiero utilizar un fármaco eficaz, seguro, y aunque sea un poquito caro, pero yo le digo al paciente, estamos hablando de su salud. ¿Listo? Nunca me guío porque cuesta más barato, ustedes expóngase a efectos adversos. O la inseguridad de que ese fármaco tenga una procedencia oscura, ¿me entiendes? Como los que venden a veces, ustedes van a la calle, ¿ya? Hay señores que tienen un aguayo en el piso, están vendiendo quinolonas y están vendiendo antimicrobianos, o sea, penicilinas y cefalosporina. ¿No es cierto? Y a veces el paciente dice, oye, Acantex, esa cefalosporina me ha recetado mi médico. ¿Cuánto? Caserita, ¿no ves? 15 pesos, ¿no ves? Y compre 15 pesos un frasco de Acantex. ¿Quién te dice o quién te garantiza que ese compuesto que ha comprado es Acantex o es la ceftriaxona sódica, que es el compuesto activo, es el genérico? Nadie. Puede ser agua destilada con
azúcar molida, ¿no es cierto? Entonces, yo les digo, hay que tener cuidado con este tema del costo. No utilizar como un criterio importante, utilizarlo como un criterio secundario. ¿Listo? La siguiente. Entonces, los medicamentos esenciales sí cumplen este requisito, ¿no? Es decir, los genéricos que están autorizados por el ministerio, que tienen un control de calidad, cumplen este requisito de ser medicamentos baratos y accesibles. ¿Ya? Entonces, estos sí pueden alcanzar un buen posicionamiento terapéutico. Así es. ¿No? El costo del tratamiento hay que hacerlo permanentemente, hay que estar al tanto, les digo, no hay que desconectarse tampoco, y hay que ver si, por ejemplo, un genérico que es el lansoprazol, que está costando 5 bolivianos, puede ser una alternativa para tu paciente que necesita lansoprazol, que es de marca y que cuesta 22 bolivianos. ¿Entiendes? Yo preferiría el genérico no más, porque sé que ese genérico tiene el principio activo que yo. El otro puede venir en microcápsulas, puede ser en gel y puede tener un perfil de calidad un poquito más, pero el principio activo está. ¿Vamos? Entonces ahí me guío por el costo. Son el mismo principio activo compitiendo, ¿no es cierto? Pero con un precio absolutamente diferente. La siguiente. ¿No es cierto? Entonces, el objetivo es hacer un buen diagnóstico y a partir de un buen diagnóstico un razonamiento farmacoterapéutico que te permita hacer una terapéutica individualizada y óptima, de que el paciente se beneficie con ese tratamiento. ¿Ya? Y en medio de ese camino están criterios de seguridad, eficacia, conveniencia y al último el costo. ¿Listo? Ahora, para esto, ¿cómo se puede lograr? La única herramienta es estudiar farmacología. Y con esto habíamos terminado la clase de ahora y nos vemos mañana para